Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema, el proceso productivo, perteneciente al tema número 4 de nuestra materia de microeconomía. El día de hoy vamos a ver los diferentes elementos que componen un proceso productivo desde el punto de vista de la microeconomía y que como estudiantes de administración tendrían que revisar para que los puedan combinar y les dé un mejor resultado su proceso productivo. La idea es que este tema les permita ser complementario a los conocimientos que están recibiendo en la administración y que en el momento dado en que se dediquen al área de la producción o a la elaboración de productos manufacturados o a la creación de productos, lo consideren desde el punto de vista de la microeconomía. Y sin más que agregar, comencemos. Lo primero que tenemos que decir es que dentro de los procesos productivos, dentro de la microeconomía, hay un elemento que nosotros conocemos como la curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje representa el aumento de la productividad, entendida como una relación entre la cantidad de entradas y la cantidad de salidas, como consecuencia de una mejor forma de hacer las cosas, es decir, el saber hacer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en términos generales, cualquier proceso productivo va a tener una curva de aprendizaje. Esto es, que al inicio de nuestro proceso productivo, la elaboración de cualquier artículo eh, tendrá dificultades y conforme pase el tiempo y nosotros vayamos aprendiendo, nuestro proceso será mejor para el producto que ustedes quieran y para el proceso de manufactura que ustedes me digan. Esto implica que desde el punto de vista administrativo nosotros desarrollemos un concepto que se llama la mejora continua. Y la mejora continua viene muy ligada a la curva de aprendizaje. Y en la curva de aprendizaje nosotros cada vez que sigamos desarrollando nuestro proceso productivo, en teoría lo vamos a hacer mejor y vamos a empezar a eh, desarrollarlo con mayor calidad. Y también la curva de aprendizaje se da para todos los niveles, no solamente para aquellos que están en contacto directo con las materias primas transformándolos, sino todas aquellas personas que se involucran de manera directa o indirecta en el proceso van a aprender cada vez más, ¿no? Y vamos a buscar que cada vez lo hagan mejor. Y para poder establecer la curva de aprendizaje, nosotros le damos una explicación muy sencilla, donde mientras más unidades sean producidas por un mismo trabajador, menos tiempo tardará este mismo trabajador en producirlas. Las siguientes unidades para aprender a desarrollar un nuevo producto tardarán en el mismo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en teoría vamos eficientando al trabajador a través de la repetición de movimientos. Y entonces la curva de aprendizaje nos permite a nosotros practicar con un trabajador cuántas unidades va a producir. Esto con la finalidad de determinar unidades por producir por hora, unidades por producir por día y unidades para producir por semana. Esto es bien importante hoy en día porque cada vez necesitamos más unidades a producir en menores cantidades de tiempo. Y yo le preguntaría cuántas bolsas de sabritas, de papas sabritas se producirán en un día, ¿no? O tenemos el ejemplo de la cerveza, donde la cerveza Corona puede producir en un día 1 millón de cervezas. Yo la verdad es que no puedo imaginar cómo se verían 1 millón de cervezas con toda la dificultad que esto implica, con toda la logística que esto implica. Entendemos que muchos procesos no los hacen los humanos, pero los humanos programan las máquinas y desarrollan maquinaria para que sí los hagan. Entonces ahí entendemos que la curva de aprendizaje también tiene que ver con la velocidad con la que nosotros hacemos el trabajo, ¿no? Y mientras menos nos tardemos en todos los sentidos, será más benéfico para la reducción de los costos
y las ventas que nosotros quisiéramos lograr. Por lo tanto, la curva de aprendizaje sí es importante determinar cuánto debe producir una persona en un tiempo determinado, como la primera base de este aprendizaje. Y una vez que pasamos la curva de aprendizaje, ya entraremos en el terreno del proceso productivo. Y el proceso productivo es un conjunto de tareas y procedimientos requeridos que realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes, ¿no? A veces sí servicios, pero que nos dan un resultado tangible. Por lo tanto, lo que primero que decimos del proceso es que es, vamos, aunque sea confuso, es un procedimiento que requiere la empresa para la elaboración de un producto. ¿Sale? Y entonces en el procedimiento se me va a explicar A, B, C, D, F, G, ¿no? Y dentro de A va a haber A1, A2, A3, y dentro de B va a haber B1, B2, B3, para decirme perfectamente cómo hacer el producto o el servicio. Y conforme yo vaya practicando en esta dinámica, lo voy a hacer cada vez más rápido. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros podamos ejemplificar en papel cómo se hace el producto para que la gente que lo va a hacer pueda tener referencia y llevarlo a la práctica. También puede entenderse como una serie de operaciones y procesos necesarios que se realizan en forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de un producto. El proceso productivo es realizado por la empresa, la cual se vale de información y tecnología que es utilizada para las personas en el momento en que desarrollan su fabricación. Y dentro de nuestro proceso productivo básico tendremos los insumos, todo lo que son las materias primas y los componentes, toda la maquinaria que se va a encargar o todo el equipo que se va a encargar de la transformación y la forma de que el producto sea terminado, guardado, protegido y entregado. Y estos tres elementos van a tener siempre procesos de retroalimentación, que no es otra cosa más que la información que nosotros vamos a ir desarrollando en cada una de las etapas para tener la mejora continua. Por lo tanto, los procesos productivos, aunque parecieran ser fáciles, realmente describir un procedimiento a veces es complicado. Y por lo tanto, sí es necesario que nosotros pongamos mucha atención en cómo desarrollamos la planificación y elaboración del producto para que no haya interpretaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con aquellos productos que son muy delicados, como las medicinas, como las piezas altamente sofisticadas. Por ejemplo, a mí lo primero que se me viene a la mente son las balatas de los frenos, ¿no? De los carros, que deben ser elaboradas con mucho cuidado y que no solamente la balata es la que frena, sino todo un componente que hace que un automóvil o un camión o un tráiler se frene, ¿no? Imagínense si nosotros lo hacemos mal, tendríamos resultados terribles. Por lo tanto, dentro del proceso productivo sí es necesario que nos tengamos mucha atención y mucho cuidado, aunque lo veamos como algo que no tiene mucha relevancia. Para poder hacer un proceso productivo, nosotros debemos tomar en cuenta que toda la empresa debe ajustar su proceso productivo a los requerimientos del mercado, puesto que no pueden elaborar más productos de los que el mercado requiere. En este caso tendría una sobreproducción que le podría afectar sus utilidades. Claro, el año pasado, en marzo, teníamos una producción establecida para los meses de abril hasta diciembre. Y entonces, las empresas que no tuvieron a bien tener la información suficiente, a lo mejor siguieron produciendo en abril y para mayo ya teníamos sobreproducción, ¿no? Y eh, toda esa mercancía se quedó. Hay un proceso muy interesante microeconómico donde esa mercancía no salió en remate o no la pudimos observar tal vez porque no salimos
que estuviera en oferta, ¿no? Yo salí algunos momentos a las plazas comerciales en diciembre una vez y si no me equivoco, en febrero, pero no veía ofertas realmente contundentes e incluso no veía los productos más baratos. Entonces aquí sí me faltan pedazos de información para determinar qué pasó, porque en teoría esa mercancía debería de haber sido más barata y pareciera ser que no lo fue. No sé si las conductas del consumidor tendrían algo que ver y estaban bien estudiadas y las empresas pudieron determinar que en el momento que termine en su totalidad la pandemia, la gente se va a volcar a la compra. La verdad es que no lo sé, porque repito, me faltan piezas de información, pero en teoría sí, nosotros debemos saber cuánto vamos a producir para que no tengamos producto en almacén y que el producto en almacén en algún momento se descomponga, se eche a perder o se simplemente caduque, ¿no? Y o pase de moda, porque pues, de repente nosotros, por la industria de la ropa funciona mucho a través de la moda. Entonces, y lo que no está de moda ya no se vende. Entonces, sí es importante tomar en cuenta ese elemento. Y evidentemente por la contraparte no podemos fabricar de menos, ¿no? Porque de repente la gente te va a decir, oye lo quiero, y si no lo tenemos, se crea una mala imagen acerca del producto y de la empresa. Y por lo tanto, buscamos otra alternativa y a lo mejor no volvemos a lo mejor la alternativa que elegimos es también muy buena y ya no decidimos comprar el otro producto nunca más, ¿no? O nos tardamos en comprarlo. Dentro de las etapas del proceso productivo, las más importantes serían la adquisición de materias primas, evidentemente, ¿no? En un costo, perdón, a un costo accesible, en una entrega oportuna y con la suficiente variedad de materias primas para producir en caso de que no tengamos las originales, ¿no? Perdón por el tartamudeo. Eh, y se considera la primera etapa, ¿no? Porque tenemos que determinar quién nos va a surtir el material, quién nos va a entregar el material, en qué tiempo se nos va a entregar, cuánto podría subir estas materias primas en el tiempo, y en fin, en general, si tenemos la disponibilidad de la materia prima para largos periodos de tiempo. ¿Y qué otras materias primas podríamos utilizar? Después tendríamos nuestra segunda etapa, que sería el proceso ya productivo, donde vamos a hacer la transformación de las materias primas en piezas, en herramientas, en complementos que necesitamos para desarrollar nuestro producto y que la suma de todos ellos le van a ir dando paso a lo que nosotros vamos a usar, ya sea un automóvil, como en el caso de la foto, ya sea un par de tenis, ya sea una computadora, y todos ellos con la intención de que tengan el máximo rendimiento posible y que satisfagan las necesidades de la persona que los está adquiriendo. Por lo tanto, la producción no es otra cosa más que la gente que se pone a hacer el armado de los diferentes componentes a partir de las especificaciones de la metodología y planificación que hemos tenido en procesos, en etapas anteriores. Después, en la tercera etapa, vamos a tener la adaptación, donde vamos a adecuar el producto en función de los clientes y en función de sus necesidades, ya sea en términos de colores, de tamaños e incluso de precios o de situaciones muy, muy específicas como ediciones exclusivas, como ediciones retro, como ediciones de aniversario, que en términos generales a cierto tipo de clientes les agrada mucho, incluso los coleccionistas, tener estas ediciones porque les representan una verdadera dedicación de su experiencia
de uso y de compromiso entre la empresa y el consumidor. Claro, es importante tener en cuenta la logística y el transporte que nosotros vamos a determinar para cierto tipo de productos, pero normalmente cuando nosotros adaptamos el producto a el cliente en términos de lo que realmente quiere, bueno, pues ya lo tenemos muy situado en cómo lo vamos a vender el producto, cómo lo vamos a llevar y en qué porcentaje de unidades producidas vamos a tener. Por lo tanto, la adaptación al cliente no es otra cosa más que también una curva de aprendizaje que nosotros vamos logrando de cierto tiempo, ¿no? Porque habrá consumidores que ver el mismo producto les cansa y que lo vamos cambiando y lo vamos cambiando y lo vamos renovando y les vamos dando más alternativas para que el cliente se sienta satisfecho con la utilización del producto o con la marca, ¿no? Porque sigue pensando en él o en ella y eso le resulta muy satisfactorio. Después vamos a establecer los elementos del proceso productivo, donde se deben considerar los siguientes elementos. Los factores de la producción, ¿no? Necesitamos capital, forzosamente, necesitamos personas que en ocasiones deben ser especializadas, ¿no? Y necesitamos, evidentemente, dinero, un lugar donde hacer mi producto, ¿no? Entonces, los factores productivos a veces son escasos en términos básicamente del dinero y del lugar, porque esos son los más costosos, la maquinaria, no tanto así las personas, porque las personas, pues, tenemos muchísimas personas que quieren trabajar, tal vez no por los salarios que se ofrecen en México, pero sí hay personas que buscan trabajo, ¿no? Entonces, primero que nada, los factores productivos, que son evidentemente la tierra, el trabajo y el capital, como acabamos de mencionar, y que son extremadamente necesarios para que nosotros desarrollemos un producto. Después tendríamos en sí el proceso productivo, que el proceso productivo incluye la tecnología, el proceso, las fórmulas y todos aquellos detalles que hacen diferencial a mi producto, ¿no? No importa que usted venda tacos al pastor, cada puesto debe tener su secreto que hace que el taco al pastor sepa diferente. Bien puede ser la salsa, bien puede ser la cebolla, bien puede ser el número de ajos en la salsa, bien puede ser el marinado de la carne, qué sé yo. Y entonces dentro del proceso productivo nosotros encontramos una diferenciación entre otros productos, aunque estos parezcan similares, ¿no? Después tenemos evidentemente el producto que son todos los diferenciales que tenemos respecto a otras empresas que se dedican a hacer lo mismo, donde el producto se puede diferenciar, decimos, por el tamaño, por la cantidad, por el color, por el empaque y en ocasiones pues, por el precio, ¿no? En ocasiones ya las empresas que son muy poderosas y que tienen mucho prestigio, basamos la diferencia en nuestra marca. ¿No? De repente nosotros vemos ropa en algunas tiendas comerciales, bueno, en algunas cadenas comerciales o en algunas marcas, como en el caso de Zara, donde prácticamente le copia los diseños a personas que son de algunas poblaciones alejadas, ¿no? Y bueno, al final la gente en otros países lo compra como algo realmente de novedad, de moda, ¿no? Cuando realmente es una copia y es una copia barata, pero como el producto tiene una marca muy reconocida y que está bien cimentada en prácticamente todo el mundo, la gente no tiene el reparo en comprarlo, ¿no? Por lo tanto, el producto sí es un elemento del proceso productivo. Desde el cómo hacerlo, cómo venderlo y para quién va a estar dirigido. Y después vamos a pasar a los tipos de procesos productivos, que dentro de los más comunes tenemos la producción en serie, que aquí, como se establece en la foto, es un proceso continuo, continuo, donde debemos tener todas las materias primas disponibles para que el producto inicie en el punto A y termine en el punto Z ya elaborado el producto y todas las personas involucradas van incorporando
piezas, mecanismos, elementos tecnológicos hasta que el producto queda listo para su uso. Los ejemplos más contundentes de producción en serie es la elaboración de automóviles, donde prácticamente entran en una línea y como se ve en la foto, y en esa línea se van construyendo los automóviles. Pasan a la línea número 2 y se le agregan más elementos. Pasan a la línea número 3 y se le agregan más elementos. Claro, en los automóviles que son de uso cotidiano, ¿no? Porque tenemos automóviles de uso exclusivo y esos tienen otro tipo de formas de producción. Por lo tanto, la producción en serie es muy similar a lo que usted ve en la foto, donde inicia el proceso y se termina con un producto ya elaborado, ya listo para su uso. También se utiliza mucho en la fabricación de ropa, mucho en la fabricación de partes para maquinaria, mucho en la fabricación de productos de consumo general. Por ejemplo, las bicicletas, que es muy similar a los automóviles, se hacen así. Luego tenemos la producción bajo pedido, donde necesitamos que un número determinado de personas quieran el producto y que este número de personas sea lo suficientemente robusto para que la empresa pueda producir una cantidad determinada de bienes que posteriormente se les van a entregar. Así funciona, por ejemplo, todo el mercado mueblero. Eh, no directamente con el consumo, sino con los intermediarios. Yo como intermediario necesito que me fabriques 50 salas, ¿no? Y llega otro intermediario y me dice, yo quiero que me fabriques 50 salas. Entonces ya hay un pedido de 100 salas y entonces yo empiezo a fabricarlas y le digo, ¿sabes qué? Yo te las tengo el próximo 30 de abril, ¿no? Y entonces el 30 de abril se hace la entrega de las salas y ya el intermediario a lo mejor las puede tener ahí 3, 4, 5, medio año, pero al final sabe que las va a sacar, ¿no? Esto sucede prácticamente en toda la industria mueblera, en toda, y también, por ejemplo, en la ropa que es de carácter exclusivo, ¿no? Donde hay un número pequeño de prendas que se van a comercializar y donde se van a hacer, evidentemente, por pedido las situaciones, ¿no? Es una forma ya vieja de trabajo, no es la más actual, pero sigue funcionando para este tipo de mercados, ¿no? Porque en ocasiones hay empresas que lo quieren incorporar o que lo querían incorporar, porque repito, es viejo, a un proceso productivo de consumo directo y no funcionaban. Estas empresas prácticamente fracasaron porque yo iba a comprar una sala y decían, aquí la fabricamos, mire, la están fabricando. Sí, pero tardaban 3 o 4 meses en entregármela y el consumidor final realmente no quiere eso, ¿no? Quiere pagar su sala y llevársela a su casa y sentarse cómodamente. Por lo tanto, sí es válido siempre y cuando lo trabajemos en otros formatos, no en consumo directo. La joyería también es uno de los elementos que trabaja bajo esta demanda, ¿no? Son exclusivas. Luego tendremos la producción por lote, ¿no? Como ahí vemos, prácticamente tenemos unos viales para inyección, para vacunas seguramente, y donde aquí la producción por lote trabaja por demanda, ¿no? Y entonces en la segunda semana de abril vamos a producir eh, en lugar, a lo mejor somos abritas y vamos a producir cheto, ¿no? Pero cheto garrita, ¿no? Y la tercera semana de abril vamos a producir el cheto tradicional, ¿no? Y entonces aquí hay un lote. El lote identifica el número de unidades a producir que serán susceptibles de venta, ¿no? Por ejemplo, habrá productos de sabritas que se venden menos y sus lotes son más pequeños. Además, una gran ventaja del lote es que, bueno, viene muy bien identificado la fecha de caducidad, quién lo elaboró, el turno que lo elaboró y las unidades que se elaboraron, ¿no? Todo en el código de barras. Y por lo tanto, esta forma de producción es la más común porque nos ayuda a tener en almacén este número de productos y al mismo tiempo saber que se van a distribuir en ciertos lugares y en ciertas situaciones ya muy bien establecidas, donde
el consumidor final y la tienda que lo vende, el pequeño intermediario, sabe que en una semana se venden 24 papas Sabritas, ¿no? O que se venden 20 chetos y que si sumamos la zona da un total. Y nosotros ajustamos ese total al número de unidades que vamos a fabricar. A mí más me gusta, pero evidentemente no es para todos los. Perdón por la confusión, pero espero no haberlos confundido. Donde vamos a tener que K es igual a trabajo, L es el. K es capital, L es trabajo, y lo que más tarda se añade la tecnología, llamado también productividad. Total de los factores PTF, que es una función de la producción frecuentemente utilizada en economía. Y espero no haberlos confundido, porque repito, la vamos a ver más adelante, donde acá es el punto de trabajo, L es la labor que vamos a desarrollar a través del trabajo y ella es el número de producciones que vamos a determinar. A través de esta pequeña fórmula, haciendo la sustitución, vamos a determinar las unidades con cierta frecuencia en relación al número total de productos disponibles y al número total de personas disponibles o sujetas de compra. Repito, no vamos a entrar mucho en detalle en esta fórmula, pero la vamos a considerar para que la recuerden ustedes y en posteriores materias la veamos. La fórmula Douglas nos permite encontrar la productividad, pero ¿qué es la productividad? Y la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. Esto es trabajador, capital, tiempo, tierra, etcétera, durante un periodo determinado. Por eso les decía que es importante desde el punto de vista de la fórmula Douglas determinar qué es la productividad. Y la productividad, el objetivo es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor y máximo rendimiento utilizado en un mínimo de recursos. Esto es, si nosotros vamos a una definición muy simple, es administrar. La administración busca la eficiencia en todos los sentidos, porque con menos busca hacer más. Para ello necesita establecer perfectamente las funciones del trabajo, las funciones tecnológicas, las funciones de los procesos productivos para que al final me den una sumatoria. Cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes decidan hacer un proceso productivo, deben considerar que con menos debemos hacer ¿qué? Debemos hacer más. Y hacer más implica todo un análisis y todo un de diferentes herramientas. Por lo tanto, tendremos que decir que la productividad es importante porque permite mejorar la calidad de vida de una sociedad, repercutiendo en los sueldos y la rentabilidad del proyecto, lo que a su vez permite aumentar la inversión y el empleo. ¿Sale? Para una empresa, una industria o un país, la productividad es un factor determinante en el crecimiento económico. Sí es importante la productividad siempre y cuando ustedes que hacen muchas funciones y son especialistas de muchas cosas tengan salarios adecuados, salarios correctos, salarios que identifiquen el número de trabajo que hacen con el profesionalismo con que lo desarrollan. Porque en México sucede que hacemos muchas cosas, pero nos siguen pagando poco. Y entonces ahí tampoco podemos ser productivos en su totalidad, porque hay una falla en el proceso donde yo no estoy valorando al trabajo, a la persona que hace el trabajo. Y si yo no la valoro, entonces yo no estoy siendo productivo. Por eso es que es bien importante que nosotros entendamos este concepto, porque de repente la industria sí es muy cómoda en decir trabajen mucho, pero no es muy sensata en decir pagamos lo correcto, ¿no? Entonces, siempre tengan en consideración esos factores en el momento que desarrollan procesos productivos, en el momento que crean empresas productivas, en el momento en que van a desarrollar ideas de negocios importantes y que van a poner en riesgo su capital, sea mucho o poco, ¿no? O en el momento en que vayan a dar trabajo,
¿no? Busquen que si van a dar trabajo, el dinero que paguen por sueldos sea también productivo. Porque si no, entonces solamente nos estamos engañando con una verdad, con una mentira que parece una verdad. Y esa tampoco es la idea de que ustedes estudien una licenciatura. ¿Por qué es importante la productividad? Bueno, básicamente porque nos ahorra costos, básicamente porque nos ahorra tiempo, ¿no? Cuando nosotros ahorramos costos, seguramente los vamos a invertir en otras situaciones porque tenemos un margen de movilidad ya del producto, ya sea de los materiales o ya sea los trabajadores, para poder invertir ese dinero que nos estamos ahorrando en alguna otra circunstancia, ¿no? Bien podría ser en maquinaria, bien podría ser en equipo, bien podría ser en instalaciones o bien podría ser en salario. ¿No? Y la segunda ventaja es que podemos ahorrar tiempo. Y el tiempo en términos estructurales y administrativos es dinero. Y el dinero pues es altamente necesario para cualquier operación que nosotros queramos desarrollar en una empresa. Por lo tanto, sí es importante que nosotros seamos productivos porque vamos a gastar menos y vamos a ganar tiempo. Hay países que, bueno, por su situación productiva, trabajan menos horas. De hecho, es una tendencia que se busca implementar, por ejemplo, en México, ¿no? Que los viernes salgas temprano, salgas 1, 2 de la tarde, y que puedas utilizar ese tiempo en otra actividad, ¿no? O en su defecto, que en lugar de estar 12 horas en la empresa, si realmente estés 8, ¿no? Y que mientras más temprano sea mejor. Esto es de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y que después tengamos un horario libre para hacer lo que tú quieras. Bien lo puedes malgastar, bien lo puedes utilizar en otro factor, pero no caer en esa vieja escuela donde trabajas 14 o 15 horas y donde sales de noche y regresas de noche, porque eso realmente no es productivo, eso es esclavitud y ya estamos en una etapa muy tecnológica para no ser esclavos de estas situaciones, ¿no? En Francia, en Alemania, en algunos empleos tenemos horarios de 7 horas, ¿no? De lunes a viernes, pero donde la persona tiene una curva de aprendizaje tal, donde el proceso productivo está tan bien definido, donde tenemos bien analizado todos los factores, que llegamos a productividades muy altas, donde el trabajador está haciendo su trabajo perfectamente bien como un reloj y a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, sale de su empleo, pero ha sido productivo las 7 horas. En México tenemos la mala costumbre de llegar a la oficina y primero, en el caso de las mujeres, irse a poner un poquito de labial, ¿no? Para el caso de los hombres, a lo mejor fumarse un cigarro, después vamos y platicamos un ratito con el vecino, ¿no? Después vamos a desayunar cuando no tenemos horario de desayuno, después perdemos media hora en chatear en nuestro celular, después tardamos 30 minutos en contestar los correos y por ahí de las 12 del día nos estamos poniendo a trabajar. A las 3 de la tarde vamos a comer y perdemos otra hora. Y de repente son las 5 de la tarde y yo sigo en la oficina. Y son las 7 de la noche y yo sigo en la oficina. Porque dejamos de ser productivos. Y de repente pasa la otra, ¿no? Que cuando somos productivos, la empresa nos da más trabajo, más trabajo, más trabajo, y pareciera que en lugar de felicitarnos porque somos productivos, hubiera un castigo porque trabajamos más, ¿no? Entonces, son los grandes detalles que ustedes como profesionistas, que ustedes como futuros administradores, ya sea de un pequeño departamento o de un gran departamento o de una gran empresa, deben de corregir, muchachos, ¿no? Porque no se ha logrado y de repente cuando se propone, incluso la gente se molesta, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a trabajar 7 horas, no? No, yo prefiero trabajar 12 a mi ritmo y salir a las 8 de la noche de mi empresa, llegar a las 10 de la noche a mi casa, llegar y dormir y listo, ¿no? Y así toda la vida. Y realmente esa no es la idea. Y entonces ahí, digo, los administradores han fallado o hemos fallado, ¿no?
Y bueno, vamos a analizar los tipos de productividad. Vamos a tener productividad según los factores que tengamos en cuenta. Se pueden clasificar de los siguientes tipos. La productividad laboral, ¿no? Que bien habíamos mencionado. La productividad total, que es la suma de todos los elementos que están inmersos en la empresa y que nos van a dar un resultado eficiente. Después vamos a tener la productividad marginal, que es la producción adicional que se consigue con la unidad adicional de un factor de producción que mantiene al resto constante. Aquí entra en escena la ley del rendimiento decreciente, que afirma que en cualquier proceso productivo hay que añadir unidades más unidades a producir, manteniendo el resto constante, que nos permitirá dar progresivamente menos incremento en la producción de unidades. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la producción marginal no es otra cosa más que el beneficio que tenemos por producir unidades de más y que estas unidades de más nos den una utilidad mayor y que al final se vaya incrementando el número de unidades. Esto es, ustedes quieren vender un producto, fabrican 100 unidades más una, y esa unidad más una les va a dar un índice mayor de ganancia, porque sabemos que va a haber más consumidores que puedan adquirir mi producto. A veces no sucede, a veces sí sucede, pero la idea es que nosotros siempre utilicemos la producción marginal. ¿Qué factores afectan la productividad? Bueno, hay muchas formas, evidentemente. Y uno de los elementos que afecta la productividad en forma más visible, digamos, de alguna otra manera, es el uso de maquinaria no actualizada, el uso de trabajadores no capacitados, el uso de menos empleados de los que realmente necesitamos, el uso de jornadas de trabajo más extensas y en general todos los procesos administrativos que estén mal elaborados. Esos elementos van a ser los principales enemigos de los procesos productivos. Si nosotros sumamos una mala contratación, una mala utilización de la maquinaria, una mala distribución e incluso de las áreas de la empresa, nosotros vamos a tener una calidad y disposición de recursos naturales ineficiente, ¿no? Si nosotros tenemos gran desperdicio de materias primas, nosotros vamos a tener un proceso grave de merma, lo que se conoce en producción como merma, y la merma es desperdicio. Ese desperdicio ya no se puede vender, pero a precios muy, muy pequeñitos. Seguramente por su colonia hay una maderería y cortan la madera y sale, ¿no? El aserrín. El aserrín es merma. Y se puede vender el aserrín, pero el precio es ínfimo. Es muy, muy pequeñito. Entonces, en los grandes procesos productivos se busca que no se tengan este tipo de mermas tan grandes y que al final el desperdicio sea el menor posible. Por lo tanto, la calidad y disposición de los recursos sí es importante para elevar la producción. Evidentemente el capital invertido, ¿no? Que nos hace tener buena maquinaria, buen equipo, buenas instalaciones y evidentemente buen recurso humano. Y todos ellos son elementos que permiten que la productividad se lleve a cabo de manera constante, ¿no? Después vamos a tener la cantidad y calidad de los recursos humanos, como bien comentábamos, ¿no? Que determinan prácticamente los factores diferenciales entre empresas y empresas, ¿no? Y luego tendremos los niveles tecnológicos. ¿Cuánta tecnología utilizamos para el desarrollo de mi producto? ¿Cuánta tecnología las personas utilizan en sus trabajos, ¿no? Porque a veces utilizar una computadora no quiere decir que seamos tecnológicos, ¿no? Porque si no utilizamos todas las herramientas que tiene una computadora, llámese Excel, llámese Word, llámese PowerPoint en su totalidad, llámese los correos electrónicos,
Llámese incluso el uso de tecnologías o de apps de nuestro teléfono en función de nuestro trabajo, nosotros estaríamos por debajo de la producción que cualquier trabajador de países del primer mundo tendría, ¿no? Hay personas de verdad que yo he visto que no saben mandar un correo electrónico y eso es increíble. No debería de pasar en pleno 2021, pero sí sucede, ¿no? Después tendríamos la configuración de la industria y si tenemos prácticas monopólicas, prácticas oligopólicas, prácticas de competencia imperfecta o de mercado negro, también eso afecta la productividad. Después tendríamos el entorno macroeconómico, las coyunturas macroeconómicas, como la que pasamos en el año pasado y que seguimos pasando ya cada vez menos, pero es una coyuntura que nadie esperaba y que nadie creía que iba a durar tanto. Y el entorno microeconómico, esto es las decisiones que a veces los consumidores toman acerca de un producto producido por la opinión de gente que en teoría es experta o por la mala práctica de algunas de la empresa en relación a sus clientes, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente la productividad se viene para qué, para abajo. Entonces, son muchos los factores que nosotros debemos considerar para lograr una productividad eficiente, pero son necesarios para lograr empresas cada vez mejor. Y aquí cerraría yo mi participación, este, aquí cierro mi participación. Perdón si me escucho un poco gangoso. Repito, tengo un poquito de catarro, nada grave, pero les pido una disculpa porque a veces sí siento que me ahogo y no me hace hablar bien como en este momento. Los veo en la clase de Zoom y espero ya no tener tanto flujo nasal y me despido. Que tengan buena tarde.